Inverfin Saeca, fácil, rápido y cerca para motos Taiga, electrodomésticos en general y lo mejor en muebles. Presenta la entrevista telefónica del momento. Bueno, también tenemos el honor de hablar en este último día del año, es decir, en este último programa del año, con una eminencia, con el profesor doctor Ricardo Rodríguez Silvero, en este último programa de Socorro sobre Ruedas. Mi querido doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes allí y a la audiencia también. Bueno, estamos justamente queriendo hacerle escuchar una música que sabemos que es de su preferencia, porque conocemos su gusto, mi querido doctor, que es vamos a decir, un fanático y un seguidor de la música rioplatense. Y es conocido bailarín de tango el doctor Rodríguez Silvero. Muchas gracias. No participó en este último, vamos a decir, campeonato mundial de tango que se realizó en la Argentina. No se fue a mirar, doctor, a participar. No, esta vez no estuve allí, pero conozco lo que es el campeonato mundial del tango en Buenos Aires. Es probablemente la manifestación más elevada, más alta, más completa del tango y de su cultura. Así mismo es. Una lástima que no podamos disfrutar aquí en Paraguay también, porque hay mucha gente que es amante del tango, hay muchas escuelas de tango, incluso en Paraguay, doctor. Efectivamente, aquí hay ya, digamos, algo así como una cuna múltiple de tango para todos los que quieran acercarse a conocer lo que es el ritmo rioplatense, no solamente participando solo en forma pasiva, es decir, viendo bailar a otros, sino apuntándose a cursos de tango para aprender a bailar el tango, que es algo relativamente fácil, solamente hay que tener esa disciplina de ir regularmente a las clases. Así mismo es. Tenemos que tener en cuenta, vamos a decir, que la comunidad de argentinos en Paraguay es grande y por la cercanía también tenemos ese vínculo con la República Argentina, por eso es que gusta mucho la música rioplatense en Paraguay también. Desde luego, ¿verdad? Quien más que menos estuvo varias veces en Buenos Aires, yendo a los lugares más conocidos de las milongas, como se dice allí, es decir, del tango, de la milonga y de todo lo que tenga que ver con ella, así como también a los certámenes regionales, que son la preselección de lo que va a ser posteriormente el Campeonato Mundial del Tango en Buenos Aires. Así es. Bueno, ahora del baile vamos a pasar a una realidad más interesante. Los economistas normalmente en esta fecha, mi querido doctor, realizan un cierre del año, es decir, un balance. ¿Cómo está en ese sentido la economía paraguaya? La economía paraguaya está bien si es que nos fijamos en la parte macroeconómica. Está solo regular si nos fijamos en el área microeconómica. También está solo regular si vemos el área social. Y está realmente mal si es que nos fijamos en la parte medioambiental. Por eso es tan difícil dar una sola frase sobre la evaluación de fin de año. Realmente nuestro país está muy bien en términos de, por ejemplo, inflación, en términos de reservas monetarias internacionales, en términos de política monetaria, cambiaria y crediticia. Tiene dificultades en la política fiscal, pero los saldos rojos del Ministerio de Hacienda están pudiendo ser manejados en forma relativamente razonable y bien, de forma que todo lo que es el macro edificio de la economía está muy bien posicionado, está consolidado. No tenemos prácticamente los problemas externos, por ejemplo los que vienen de Brasil o de la Argentina. Es cierto que hay que tener precauciones, porque algunos de ellos nos pueden hacer daño, pero con esa fortaleza macroeconómica que tiene Paraguay y con ese crecimiento este año cercano al 3% anual, eso es garantía suficiente de que el país está fuerte y que puede arremeter con éxito los altibajos de origen regional, como los que están ocurriendo actualmente en Argentina y en Brasil. Ahora y yo le decía, sí. Perdón, sí, yo le decía que esa es solamente la parte macroeconómica. Hay que ver si hay tiempo de hablar de la parte microeconómica, de la parte social y de la parte ambiental, ¿verdad? Así es.
Bueno, hay hechos que verdaderamente sorprende a la luz de la razón del análisis. Según los indicadores de desarrollo económico, una de las pocas que mantiene un crecimiento sostenido frente a potencias como Brasil y Argentina es Paraguay en materia económica, doctor. ¿Es sorprendente Sí, esto? es sorprendente, es gratamente sorprendente. Llevamos una década ya de crecimiento rondando el 4 o el 5% en promedio anual. Y eso realmente es muy bueno porque estamos triplicando, más que triplicando el crecimiento de la población, y eso instala un escenario favorable para las reformas que son necesarias precisamente para atender mejor la microeconomía, la cuestión social y los problemas ecológicos. Y frente a estos países tenemos una baja tasa de inflación inferior a 2 dígitos. Esto muestra también, vamos a decir, una estabilidad en ese sentido, doctor. Sí, por eso es que como estamos todos de acuerdo en que la parte macroeconómica está bien, lo que hace falta es señalar que Don Juan Pueblo, es decir, la parte microeconómica, necesita mejoras. Allí es necesario, por ejemplo, entrar fuerte con asistencia técnica y crediticia a los microempresarios, tanto a los urbanos como a los microemprendimientos rurales. Necesitan asistencia técnica, necesitan también acceso a crédito. Es cierto que estamos mejorando en materia de acceso a créditos, pero aún así al microempresario y a la pequeña empresa en general le resulta todavía muy difícil acercarse al crédito oficial. Por eso es que las cooperativas de ahorro y crédito han llenado un vacío muy sentido ahí en la intermediación financiera. Ellas son las que están apechugando, digamos, con los microcréditos, pero hoy en día hay buenas noticias también en el sector bancario y en el sector de las empresas financieras. Varios de ellos están ya ofreciendo también con éxito microcréditos. Es decir, estamos en buena senda, pero tenemos que fijarnos en la cuestión microeconómica, es decir, cómo le va al ciudadano común y corriente. Y con eso caemos ya también dentro del área social. Tenemos aquí una miseria que es mayor al 10% de la población, y en épocas de inundaciones como ahora, por ejemplo, eso llega a un número de 800.000 personas, que sobre una población total de casi 7 millones es una proporción grande de gente viviendo en la miseria sin tener lo suficiente para comer diariamente. También aquí hay que señalar que algunas políticas sectoriales del ámbito social han mejorado bastante y que están ayudando a la gente muy, pero muy carente. Solamente que la necesidad es tan grande que todo lo que se ha mejorado hasta el momento no es suficiente para reducir la cantidad de habitantes inmersos en la miseria. Y probablemente lo más penoso en este país es que tengamos en la realidad y además la fama de ser uno de los países más depredadores de bosques del planeta. Yo creo que Camboya o Campuchea, como se dice hoy en día, es igual o peor que Paraguay. Pero ya se nos conoce a nivel mundial como el país que depreda masivamente bosques sin reponerlos, es decir, sin plantar árboles que puedan compensar la echada de los árboles, la desaparición de los bosques, ¿verdad? Bueno, y ahí hay que decir también con toda contundencia de que justamente esa deforestación masiva es una de las principales razones de las inundaciones gigantescas que tenemos ahora. Es cierto que tenemos el problema del Niño, pero también es cierto que nosotros empeoramos la situación con la deforestación masiva que permitimos que tenga lugar, ¿no? Totalmente, doctor. Ahora, podemos decir que en Paraguay el déficit que tenemos a nivel institucional en la gestión pública en Paraguay son la falta de políticas públicas. En economía podemos decir que tenemos una política de Estado, por eso, vamos a decir, cierran los números macro especialmente, doctor. Y efectivamente, yo creo que yo puedo decir con contundencia que la gestión pública a nivel de, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, el Banco Central de Paraguay, muchas otras instituciones muy respetables, está haciendo razonablemente bien hecha la tarea en esos ámbitos, ¿verdad? Pero hay que reconocer también que, por ejemplo, ministerios que son vitales, como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, no está satisfaciendo las expectativas, porque Paraguay probablemente sea el patito feo en el Mercosur en materia de infraestructura. Somos el país que menos carreteras asfaltadas tenemos, que menos autopistas per cápita tenemos. Es decir, está muy abandonado el país en obras de infraestructura. Eso hay que mejorar urgentemente.
viviendas y para las escuelas. Es decir, es mucho lo que hace falta mejorar. Lo importante es ser conscientes de lo bueno que tenemos y consolidarlo, y reconocer que algunas cosas todavía están relativamente irregulares o malas, y es allí donde hay que enfocar.